Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por la licenciada Marta Vázquez, la licenciada Montserrat Galindo, el licenciado Roberto Rosas y su servidora, la licenciada Mariana Hernández. Los temas de los que vamos a hablar el día de hoy son la corrupción estudiada como un problema económico y el marco normativo del combate a la corrupción en México. Quisiera empezar con la pregunta: ¿la corrupción realmente es un fenómeno cultural para todos nosotros? Bueno, según una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, que fue publicada en el 2015, la población mayor de 18 años consideró que la corrupción es el segundo problema que enfrentan todos los estados, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El mismo estudio generó que el 88.8% de la población piensa que la corrupción es una práctica que ocurre de manera recurrente, pero entre los servidores públicos o empleados del gobierno. La gran pregunta es: ¿solamente son los servidores públicos? ¿Por qué no también nosotros englobamos esa parte, toda la ciudadanía? ¿Por qué solamente dejar la parte a los servidores públicos? Si bien sabemos, es cuestión de ambas partes para que la corrupción fluya. Si uno dice que no, la corrupción no está. ¿Por qué? Porque no estás accediendo a eso mismo. Pero bueno, realmente la corrupción ya es un tema muy normal en nuestro día a día. Abarca todas las bases sociales, desde una mordida, desde un poquito, todo. Entre otras partes, ya es valores de ambas partes, como lo mencioné. Si uno no acepta, la corrupción no se da, pero es cuestión de ambas partes, no solamente de los servidores públicos, sino de nosotros también como una sociedad que somos. En cuestión a un soborno, es una acción que comete una persona cuando ofrece a un agente público una pequeña gratificación. Un ejemplo: cuando una empresa da una gratificación a otra persona, busca influir que la gente tome decisiones favorables hacia la misma. Otro claro ejemplo es, juzgados. Cuando realizas algún trámite, cuando quieres alguna copia, cuando necesitas algún documento que sea de manera rápida, lo primero que hacemos es eso, precisamente, dar un pequeño soborno, dar una pequeña cantidad. ¿Para qué? Para que el trámite sea más rápido, se agilice, no tengas que esperar los días que realmente tienes que. Todo eso es un soborno. En cuestión a los regalos, puede ser entendido también como una forma de cohecho. Cuando se ofrece regalos a un agente público, al fin de que influya en su decisión, es un acto que afecta la integridad tanto ética y de la misma persona. Un claro ejemplo también lo pudimos ver apenas reciente en cuestión a Navidad o a fechas festivas. Varias empresas o negocios dan una gratitud como un regalo corporativo, desde algo sencillo hasta algo muy extravagante, como una cesta de comida, una cesta de frutas, hasta cosas ya más extravagantes. Hay que ser conscientes también que estos regalos pueden traspasar la delgada línea que sea en cuestión a agradecimiento o cortesía o simplemente un trato cordial. Aquí la gran pregunta sería: ¿dar un regalo realmente influye en tu comportamiento? ¿Influye en el comportamiento de una persona? Otro tema también son las propinas. Es muy similar al soborno. A menudo las remuneraciones de los mafiosos y políticos suelen ser cuantiosas o recurrentes. Ahora, se puede decir que es como una donación en vez de una propina. Es una cantidad determinada o un porcentaje del mismo. Un ejemplo sería los estacionamientos. Das una pequeña propina o una pequeña donación para que te puedan cuidar tu vehículo. Otra cuestión: es muy difícil diferenciar la propina del soborno, ya que son muy similares. El patrocinio también es un convenio entre una persona física o jurídica con el bien de que esté presente la marca o el producto que desea promover. Esto se puede dar más en deportes como los equipos, los medios de comunicación masiva, la televisión, la radio. Muchas campañas quieren a cambio que su logotipo aparezca en el uniforme del equipo. En resumen, la publicidad está también asociada al patrocinio de una forma muy importante. Tenemos que entender que realmente la corrupción no es solo cultural o económica, también puede ser ética, moral y es aún más grave ahí. La corrupción no llegó a los gobiernos, surgió de la misma sociedad. Es culpa de ambas partes, tanto servidores públicos como la sociedad. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la equivalencia de los regalos y los sobornos. Para poder entender un poco más el tema que les voy a hablar, me gustaría que tuviéramos noción de los conceptos que vamos a ver aquí. En este caso sería el soborno y el regalo.
Ok. El soborno, también conocido como cohecho en el ámbito del derecho penal, es un delito que consiste en comprar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Las formas más comunes de sobornar son ofreciendo grandes o pequeñas cantidades de dinero y la hospitalidad. Entendemos como regalo, un regalo es algo que se da a otra persona como muestra de nuestro afecto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un regalo se convierte en un soborno? Tenemos que tener en cuenta que todo es acerca de una intención. Antes de aceptar un regalo hay que considerar las intenciones que conlleva este. Cuando un regalo es un soborno, cuando hay una compensación económica, tratamiento preferencial o una mordida por debajo de la mesa. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2017 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde señala que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos cuyo valor sea mayor a 5,000 pesos. Es importante considerar la diferencia entre manipulación y persuasión para no caer en el engaño de que estemos siendo manipulados o persuadidos. La persuasión sucede cuando hacemos que alguien crea algo al darle una buena razón o un buen motivo. Esto generalmente lo hacen los vendedores y los gerentes de empresas, tanto pequeñas como grandes. Ahora, la manipulación busca controlar o influenciar de forma engañosa a alguien. Un regalo es manipulativo si es costoso, si está fuera de lugar, cuando se recibe un favor o una ganancia personal, cuando parece una compensación o es otorgado al mismo tiempo de una compra o decisión crítica. Es importante que consideremos cierto tipo de cosas al momento de recibir un regalo de alguien, como son el costo, la frecuencia, la circunstancia, la apariencia, la relación apropiada que tienes con esa persona y la exclusividad. Tenemos que tener en cuenta que al aceptar u ofrecer un regalo que va más allá de lo que sería un simple detalle puede llegar a acarrear serios problemas, como penas de 3 meses a 2 años de prisión si la dádiva no excede al equivalente de 500 veces el salario mínimo al momento de cometerse el delito. Esto equivaldría a unos 70.850 millones de pesos mexicanos. Pero si la dádiva excede de las 500 veces el salario mínimo al momento de consumarse el delito, se le dará de 2 a 14 años de prisión, basándonos esto en el Código Penal Federal en su artículo 222. El soborno, o también conocido como cohecho, tiene consecuencias penales no solamente para las personas físicas, sino también para las personas morales. Y hablando de personas morales, me gustaría que habláramos del soborno como medio de competitividad. Como bien sabemos, el soborno se da al ofrecer dinero o algo de valor a otra persona con el fin de ganar influencia o acción de dicha persona. El fin de las empresas que otorgan un soborno es ganar una ventaja competitiva o emparejar el terreno de juego cuando el sistema se pone en desventaja. La competitividad generalmente se basa en adquirir habilidades, recursos, tecnología, atributos superiores, teniendo agentes económicos superiores a otras empresas para permanecer vendiendo de manera superior a los de la competencia. Tenemos el caso de Odebrecht, que es un caso que sigue siendo muy sonado no solamente de manera nacional, sino también de manera internacional, ya que están involucrados más de 10 países. México nunca se había acusado a un expresidente, pero ahora son 3 los acusados por el caso de corrupción de Odebrecht. Recordemos que el caso de Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, junto con otros 10 países de América Latina, sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. Este es el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, pues involucra a 3 expresidentes, legisladores y gobernadores. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presenta una denuncia ante la Fiscalía Federal de la República señalando a los presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en la cadena de soborno y entregas irregulares de contratos a la constructora brasileña. Odebrecht reconoció haber pagado $10.5 millones en sobornos a funcionarios mexicanos. Tomando en consideración que el tema de la corrupción desgraciadamente ya está normalizado en nuestra cultura, yo les quiero hacer esta pregunta, compañeros. ¿Ustedes qué creen que les dejemos a las generaciones futuras?
que hablar sobre el marco normativo de combate a la corrupción. Para entender el marco normativo de combate a la corrupción en México hay que entender la corrupción o el combate a la corrupción como un derecho fundamental. Esto debido a que se ha vuelto un derecho positivo en nuestra legislación y ha sido un derecho adquirido por una concepción deliberativa de la democracia, en donde los cuales los entes políticos, de gobierno y legislativos se han puesto de acuerdo para erradicar este mal dentro de nuestra sociedad. Para entender el marco normativo de la corrupción, tenemos la legislación federal, leyes especiales y códigos en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. En la legislación federal, los artículos correspondientes al 212, que define qué es y quién es un servidor público, 214, que define qué es el ejercicio del servicio público, 215, el abuso de autoridad, 216, la coalición de servidores públicos y 217, el uso ilícito de atribuciones, facultades, 218, la concusión, 219 la intimidación, 220 el ejercicio abusivo de funciones, 221 el tráfico de influencias, 222 el cohecho, 223 peculado, 224 el enriquecimiento ilícito. Obviamente, al entender este marco normativo en el Código Penal Federal, lo que hace es una actualización de las leyes que han existido o de los artículos que han existido en materia de combate a la corrupción. Cada uno, desglosarlos, creo que no es tema de estudio con nosotros, pero sí podemos entender que debido a las concepciones nuevas de lo que es la corrupción, estos términos se han ido cambiando y modificando a través del tiempo. De la misma forma nos toca analizar cada uno de los códigos penales de la República Mexicana en materia de corrupción o combate a la corrupción. Uno de los códigos que se maneja de una manera novedosa en cuestión de combate a la corrupción es el Código Penal del Estado de Chihuahua. Como siempre, Chihuahua ha sido un parteaguas y una punta de lanza en cuestión de la implementación jurídica o las nuevas leyes de implementación jurídica. No hay que olvidar que el Estado de Chihuahua fue el primero en implementar los juicios orales y en entrar en vigor las reglamentaciones que se hicieron en el 2005 en cuestión de materia de justicia penal. Así que el Código de Chihuahua no se queda atrás y en su capítulo 14 habla sobre los hechos de corrupción. Y bueno, pues en su apartado del artículo 273 bis y 245, así como el 276, se tiene definido perfectamente bien qué es la corrupción, cómo se combate y cuáles son los delitos que se realizan por servidores públicos en materia de corrupción. El Código Penal del Estado de Sonora es uno de los pocos códigos en el norte del país que no tiene capitulado como tal un delito sobre hechos de corrupción. Sí los tiene como lo que siempre ha existido: enriquecimiento ilícito, uso indebido de facultades y todo el catálogo penal que ha existido todo el tiempo, pero no como tal como hechos de corrupción, así que hay que considerarlo en algún momento. El Código Penal del Estado de Baja California, por lo pronto, tiene delitos por hechos de corrupción y están reformados desde el 2003. Esto quiere decir que esas reformas en materia de corrupción existieron 2 años antes de implementar el nuevo sistema de justicia penal y estaban en pláticas precisamente estas nuevas modalidades de hechos de corrupción. También hay que decir que el Estado de Baja California cambia el nombre a delitos cometidos por servidores públicos y en el ejercicio ilícito y abandono del servicio público, así como el uso ilícito de atribuciones y facultades. El Código Penal del Estado de Coahuila tiene un título de corrupción como hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos contra la economía de la administración pública, el peculado, enriquecimiento ilícito y negociación ilícita. Prácticamente el hacer análisis de 32 estados de la República en su Código Penal es un poco complejo y difícil, pero vale la pena entender que hay algunos estados como lo que es Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, que realmente no tienen delitos cometidos contra la administración pública. Sí los tienen como enriquecimiento ilícito, vuelvo a repetirlo, y sí los tienen como el catálogo de delitos que se pueden tener por el mal servicio público o por el abuso de funciones de servicios públicos, pero no como tal, como hechos de corrupción. Por otra parte, el Estado de Quintana Roo maneja una concepción distinta y novedosa y diferente en cuestión de delitos de corrupción. Ellos los ponen como delitos de responsabilidad por lucro indebido. De la misma forma, el Código Penal del Estado de México
pone los delitos de corrupción o de hechos de corrupción en su artículo 328. Y bueno, pues el Código Penal de la Ciudad de México maneja como hechos de corrupción y delitos contra el servicio público cometidos por particulares y por servidores públicos. Hay que hacer una pequeña distinción en esta parte. Es uno de los pocos códigos que maneja este doble catálogo de delitos de corrupción realizados por ciudadanos y por servidores públicos. Así que pues esperamos que en algún momento y en un futuro todas las legislaciones se puedan llegar a unificar en un código nacional penal y pueda haber este catálogo de delitos conforme a lo dispuesto y las necesidades que tiene nuestro país. Por otra parte, también tenemos que analizar la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esta ley tiene prácticamente 4 títulos en los que abarca simplemente cómo se implementa y cuáles son las responsabilidades administrativas que pueden llegar a tener los servidores públicos. Me permitiré decirles que el título primero, con el capítulo 1, tiene sus disposiciones generales como cualquier ley, y bueno, reglamenta al título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Te dice cuáles son los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público, las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, el registro patrimonial de los servidores públicos, entre otras cosas que maneja. El título segundo, las responsabilidades administrativas, son los principios que rigen la función pública, los sujetos de responsabilidad administrativa y las obligaciones del servicio público. El capítulo segundo te maneja quejas y denuncias o denuncias, sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas. El título tercero es el registro patrimonial de servidores públicos. Aquí es donde viene toda la cuestión y todo el debate que ha surgido precisamente para poder decir que fundamentalmente y jurídicamente tenemos la certidumbre de que todos los servidores públicos deben de presentar su declaración patrimonial y saber cómo llegan y cómo se van de la administración pública. Y el título cuarto de las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público. Las acciones preventivas, la propia ley te maneja y te da la posibilidad de contratar asesores externos o personas especializadas en materia de corrupción para evitar esta parte de prácticas corruptas dentro de los servidores públicos o de la administración pública. A analizar está la Ley Federal de Contrataciones de Obra Pública. La nueva ley se publicó en el 11 de junio del 2012 y como objeto tiene establecer las responsabilidades y sanciones que deben imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y extranjeras por las infracciones que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas. Bueno, esto no tiene otra razón de ser más que el regular e implementar mecanismos de regulación en cualquier obra de contratación pública del gobierno. Establece las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta ley. El capítulo segundo habla sobre las infracciones y los delitos, bueno, no como tal, sino las infracciones que se cometen por parte de algunas personas públicas y privadas en cuestión de contratación de obra pública. El capítulo tercero de la investigación por oficio o denuncia. El capítulo cuarto del procedimiento administrativo sancionador. El capítulo quinto de las sanciones administrativas. En las sanciones administrativas se implementan lo que son las multas y lo que es también la suspensión para poder contratar obra pública en determinado tiempo. Lo dice la propia ley. El capítulo quinto de las sanciones administrativas, el sexto de la reducción de sanciones y el capítulo séptimo de la prevención. Esta misma de la prevención da la posibilidad de contratar personas externas y especialistas en materia anticorrupción para poder darle un seguro o un candado y prevenir de esta manera la corrupción dentro de la obra pública. La otra parte, protección para denunciantes y testigos. Por último, me gustaría hablar sobre las reformas al Código Penal que se han implementado o que se quisieran implementar en materia de combate a la corrupción. Y está la Ley 3 de 3 que propone una tipificación clara de los actos de corrupción y establece procesos de investigación y sanción específica. Esto debe reflejarse de la misma manera en las adecuaciones del Código Penal para poder castigar con cárcel a los actos de corrupción graves. Las propuestas que ha hecho la sociedad civil son actualmente el poder regular y homologar esta cuestión de las leyes que existen
en materia penal en situación de corrupción y homologarla con esta ley 3 de 3. Y bueno, por último tenemos a la ley de la Fiscalía General de la República, que servirá para perseguir penalmente los actos de corrupción y bueno, pues son necesarias para crear una fiscalía especializada en delitos de corrupción que tenga autonomía técnica y presupuestal, que cuente con cada una de las facultades y herramientas de investigación necesarias, y solamente así se garantizará una investigación autónoma de los delitos de la corrupción. Por último, me gustaría comentar en materia de corrupción y su marco normativo que existe todo un catálogo, precisamente como lo hemos visto en materia de combate a la corrupción, que simplemente gobiernos han ido y venido y han dejado pasar algunas cuestiones, pero que no tenemos que olvidar que nosotros como profesionales del derecho y como profesionistas en materia de seguridad pública y justicia penal tenemos que velar por los intereses y el combate a estas maneras o estas formas de corrupción. Con relación al marco jurídico internacional anticorrupción, México es el único país del hemisferio americano que forma parte de la mayoría de los instrumentos jurídicos, mecanismos e iniciativas internacionales en materia anticorrupción. Una de ellas es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, mejor conocida como Convención de Mérida, porque se abrió a la firma en el año 2003 en esa ciudad yucateca. Los objetivos principales son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, facilitar y apoyar la cooperación internacional, la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos, promover la integridad, la rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Esta convención aborda temas de medidas preventivas que se refieren tanto al sector público como al sector privado. Abarca arreglos institucionales como el establecimiento de un órgano concreto de prevención de la corrupción, el establecimiento de códigos de conducta y códigos de ética y políticas de promoción de la buena gobernanza, la aplicación de la ley, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Alienta la participación de las organizaciones de la sociedad civil para aumentar la conciencia general sobre este delito transnacional. En relación a la penalización, alienta a los estados a tipificar delitos de corrupción en el derecho interno. En este mismo tema de penalización aborda los delitos de soborno, malversación de fondos públicos o peculado, la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias y la ocultación o el blanqueo del producto a la corrupción. Finalmente, uno de los temas muy importantes de esta convención y pilar fundamental es la cooperación internacional que se requiere para la prevención, la investigación, el enjuiciamiento de los delincuentes, la incautación y la restitución de activos. Otras formas de cooperación que incluye son la asistencia judicial recíproca, la transferencia de pruebas, la extradición y la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso producto de la corrupción. Gracias. La segunda convención es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue aprobada en 1996 en Caracas, Venezuela, entró en vigor en el año de 1997. Esta convención constituye el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción. Forman parte de esta convención 33 estados de América Latina y el Caribe. Los objetivos principales son promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir y combatir la corrupción, facilitar la cooperación entre los estados para asegurar las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción. Esta convención reconoce en varias de sus disposiciones que el fenómeno de la corrupción no puede ser solucionado únicamente con acciones represivas, sino que también se precisan decisiones de carácter preventivo, orientados a modernizar las instituciones y a eliminar las causas de la corrupción que la facilitan o la propician. También se reconoce la participación de la sociedad civil en la prevención y el combate de la corrupción para promover el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Incluye también la extradición de personas por delitos de corrupción.
la cooperación y asistencia entre estados a fines de la obtención de pruebas para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción. En lo que se refiere a la investigación o suministro de información por parte de las entidades bancarias o financieras, la Convención representa un importante avance dentro del propósito de evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir o proteger a los corruptos. En relación al tema del derecho de asilo, la Convención conserva la razón de ser y la esencia del asilo, pero sin que éste sirva para encubrir o facilitar que se eluda la acción de la justicia de quienes han cometido actos de corrupción. Finalmente debo comentar que otro tema que aborda la Convención es el relativo al combate al soborno en las transacciones comerciales internacionales, es decir, la regulación y el compromiso de sancionar esta práctica ilícita. Por otra parte, existen otras convenciones e iniciativas internacionales de las cuales México forma parte. Tenemos la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, mejor conocida como OCDE. En la Asamblea General de las Naciones Unidas tenemos que se presentan varias resoluciones alusivas al combate a la prevención de la corrupción y a los flujos financieros relacionados con el desarrollo y la aplicación de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Tenemos la Academia Internacional Anticorrupción, tenemos la Cumbre de las Américas sobre Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, en la cual participaron jefes de Estado y de Gobierno que aprobaron una declaración alusiva a prevenir y combatir la corrupción. Tenemos el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, tenemos el Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, en el cual se han aprobado diversas resoluciones que su elemento principal es la corrupción relacionada con los derechos humanos. Y tenemos el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Anticorrupción de Asia-Pacífico. Muchas gracias. La Secretaría de la Función Pública y Temas de Corrupción. Bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública adquiere un rol fundamental en la erradicación de la corrupción de la vida pública nacional. Partiendo de una definición de que la corrupción no solo es un problema social, institucional o político, sino sobre todo estructural, la Secretaría de la Función Pública está obligada a ser uno de los factores clave para erradicar la corrupción y la impunidad y recuperar en favor de la sociedad los recursos que de origen le corresponden, ejerciendo todas y cada una de las atribuciones que posee, aplicando sin distinción la legalidad y respetando las normas. Actualmente la Secretaría de la Función Pública ha establecido para el gobierno mexicano una estrategia anticorrupción que se basa en 5 ejes primordiales. 1. Ciudadanizar el combate a la corrupción y la impunidad para que la sociedad forme parte de las tareas de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos. 2. Democratizar tecnologías a manera de transparentar la información pública y facilitar la interacción entre sociedad y gobierno en la toma de decisiones. 3. Proteger de manera efectiva a los alertadores internos de la corrupción, de acuerdo con las convenciones internacionales anticorrupción y los principales espacios multilaterales que he mencionado anteriormente. 4. Relanzar el servicio profesional de carrera con perspectiva de género para hacer más eficientes y justos los mecanismos de ingreso, de permanencia y de ascenso en el servicio público. Y 5. Fomentar la austeridad, la fiscalización y la evaluación en la gestión pública. El Gobierno de México también ha puesto en marcha un sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. A través de este sistema, los ciudadanos y los servidores públicos en general
pueden alertar de manera confidencial y segura sobre faltas administrativas como desvío de recursos públicos, cohecho, peculado, abuso de funciones y violaciones de derechos humanos, así como hostigamiento y acoso sexual. Por otra parte, y recientemente se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, que tiene como propósito afianzar las acciones de la administración pública en el combate a la corrupción y la impunidad en el ámbito administrativo, en estricto apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para llevar a cabo estos programas y estas estrategias, la Secretaría de la Función Pública se vale también de la coadyuvanza que dan algunas otras instancias autónomas y de la Administración Pública Federal, como son la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras. Gracias.